No se escucha, no escucho, no escucho. No se escucha el micrófono de Giovanni, pero regresamos a la cabina y estamos en su programa Sin Maquillaje. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Sin Maquillaje ni Cuentos y pueden escuchar esta transmisión a través de los canales de Doña Altagracia Salazar Altagraciasa y pueden escuchar también nuestra transmisión por 91.7 La Roca FM, el canal 48 de Altice y el canal 52 de Claras y además de Dominican Networks. Bueno, estamos esperando que se resuelva algo en la cabina para entonces dar paso a nuestro invitado, sí, Rafael Sánchez Cárdenas. Hay que más o menos comentarles que Rafael Sánchez Cárdenas, el ex ministro de Salud, estará con nosotros. Bueno, ya está en cabina y en unos minutos estará con nosotros. Yo particularmente tengo como 3 preguntas que hacer. Sí, hay que recordar que el ministro es el último de la gestión del presidente Danilo Medina y es muy conocido porque durante el periodo de inicio de la pandemia todos los días salió en Televisión Nacional contando los muertos, contagiados y las pruebas que se hacían en el país en relación al caso del COVID-19 y el impacto en la República Dominicana. Yo creo que debe ser el ministro más conocido. Bueno, ya tenemos a Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, quien va a estar compartiendo con nosotros en esta parte de la entrevista central, pues parte de su experiencia con esta situación del COVID-19. Fue el primer ministro que le tocó afrontar, ¿no?, esta situación y pues bueno, la perspectiva de cómo vamos y hacia dónde debemos ir. Buenos días. No lo estamos escuchando aquí al ministro. No lo estamos escuchando. No. Vamos. Decir, número uno, la planificación que se estableció, con la excepción de 3 puntos básicos, es exactamente la misma. No conozco modificaciones importantes, salvo el tema de la vacunación, que es el gran cambio que experimenta el manejo del COVID-19 en República Dominicana. El tema de la tercera vacuna, ¿cuál es la posición que usted... Si me permite primero contextualizar esto que decía. Los elementos que señalaba son, número uno, el tema, la variación de la comunicación que se ha producido con, digamos, una escasez y déficit en la comunicación en algún momento que se produjo, y eso generó una suerte de vacío comunicacional de parte del gobierno hacia la población y dio paso a una proliferación de ideas básicamente provenientes de las redes sociales ante la ausencia de la información constante y permanente del Estado. Cuando pusimos la rueda de prensa se dio esencialmente por un hecho para mí alarmante, que fue, creo que trending topic en las redes sociales. Un joven que sufrió un ataque de epilepsia en la avenida Duarte, cayó al suelo y eso fue presentado. Miren cómo está goteando la gente por COVID-19 en República Dominicana. Para mí eso era algo extraordinario, que se presentara un hecho de esa naturaleza como vinculado a la epidemia. Y entonces eso nos llevó a que cada día estuviéramos nosotros modulando, controlando ese flujo permanente de información buena muchas veces, pero también mala intencionada y distorsionante que se daba. Entonces ese vacío yo creo que afectó en un momento, al menos durante el inicio de la gestión presente, ha ido mejorando y eso es algo que siempre hay que tener muy presente. Segundo, el tema de la vigilancia epidemiológica. El seguimiento, rastreo, PCR, procesos de aislamiento cuando hay, sobre todo en los puntos calientes. El Gran Santo Domingo, que tenía una zona que ya fueron descritas, que tenían los puntos calientes, debió tener una intervención epidemiológica de salud pública. Y es bueno que sepamos, establezcamos esa diferencia. Una cosa es hablar del término clínicos del COVID-19
y otra cosa es hablar desde el ángulo de la salud pública y la epidemiología. Son enfoques totalmente diferentes, estar a la cabecera de un paciente en una cama que estar frente a una epidemia a la cual hay que dar respuesta de salud pública, que incluye información clínica, pero esencialmente es totalmente diferente en ese sentido. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. La gran noticia es la llegada de las vacunas, un proceso que ha ido evolucionando bien, y creo que la única disonancia que puedo señalar es el anuncio justamente de la tercera dosis, en la forma en que se ha hecho y bajo los criterios con que se han hecho. Yo creo que eso es un elemento que introdujo innecesariamente, sin la información científica avalada todavía, sino solamente la información de las empresas productoras de medicamentos. Es más, el gerente general de Pfizer ya en abril, habiendo empezado en enero a vacunar, estaba anunciando una tercera dosis. Bueno, pero vamos a ver una cosa. Usted planteaba uno de los primeros elementos, que era quizás el vacío comunicacional, y en eso, bueno, pues de media y media, porque si también hubo una parte de la crítica actual al sistema y al modelo, fue que se continuó básicamente con los mismos partes que ustedes daban todos los días, que en un momento determinado también uno se sentía como hasta, pero ven acá, todos los días hay una cantidad, una serie de información que va fluyendo, pero que finalmente uno ponía hasta en duda parte de los datos que se vertían, pues que era un corte. No, el corte no era exacto, o sea, no era al día, sino a días anteriores. Entonces, en esa parte, ¿usted entiende que mejoró? ¿Entiende que va bien ya? Mire, lo que nosotros hacíamos era un corte de 5 de la tarde, todos los días. De manera que teníamos recogida toda la información básica. Funcionaba sobre la base en la parte hospitalaria, porque creamos una información hospitalaria, una plantilla que recogía el 85% de todas las principales clínicas y hospitales donde teníamos COVID-19. Y lo otro es la información epidemiológica, que es basada en el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Las dos informaciones eran las que se servían. Yo soy de la idea de que la población reciba esa información tal cual es, no importa el número de muertos o de enfermos que tengan, pero que la población sepa en todo momento cómo se está moviendo el huracán. En segundo lugar, todo lo otro, por ejemplo, y yo he hecho algunas denuncias, en enero la hice del reporte entrecortado de los muertos que se estaban haciendo, de una información que se retrasó bastante porque llegan al SINAVE. Hay una información de tipo obligatoria que clínicas, hospitales y direcciones provinciales tienen que hacer al sistema. Lo que pasa es que tiene que discriminarse allí esas muertes que llegan y separarse, que nos diga, este murió por infarto, este murió por accidente cerebrovascular, este por accidente y este por COVID. Ese proceso es bastante duro y tedioso. Por eso nosotros aumentamos el número de personal que interviene y mejorar, de manera que a las 5 de la tarde, cuando cortábamos, teníamos toda la información, tanto hospitalaria como del SINAVE. Usted hablaba algo de la parte estratégica respecto de cómo perseguir esto, cómo aplicar política pública, y bueno, nosotros recordamos que en un momento determinado ustedes llegaron, por ejemplo, a establecer cercos epidemiológicos, pero luego de tener información ya de cómo el COVID ha ido evolucionando, ¿realmente se sostiene eso? ¿Está esa necesidad en el día de hoy? Mire, es que desde el punto de vista epidemiológico, si ustedes me dicen que los puntos en el Gran Santo Domingo más calientes que teníamos era Cristo Rey, por ejemplo, que tenían una incidencia alta, o que en Villa Mella 2 sectores también tenían una situación demasiado elevada y que tenían un peso en la ponderación del Gran Santo Domingo muy alta, entonces no se trata aquí de intervenir ciudades, sino de intervenir barriadas completas en las cuales se están dando esta incidencia sumamente alta. Es una acción controlada de intervención casa a casa, de vigilancia, de establecer el estado de situación y cuál es la manera de controlar los contagios que allí se están dando. Pero tenemos una pregunta, Angeli Moreno quiere. Vamos a ver, Angeli.
Sí, me gustaría saber, el doctor Sánchez Cárdenas, ¿qué nos puede decir con relación a los subregistros? Él dice que después de las 5 de la tarde se hacía un corte para hablar de qué cantidad de personas estaban contagiadas, muertas y demás, pero había una cantidad, había una... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? No están escuchando. A ver si nos pueden ayudar con el audio. Para que el doctor pueda escuchar. Me dice si... ¿Me escucha ahora? Sí, bajito, pero te escuchamos. Vamos a ver. Ok, usted habla de que después de las 5 de la tarde se hacía un corte en salud pública para mencionar al día siguiente cuáles eran los contagiados, muertos y demás. Pero en algún momento del día, después de las 5 de la tarde, había una cantidad de personas que morían con síntomas, pero que no se le hizo la prueba, que no estaban en estos registros que se estaban mencionando. ¿Qué pasó con esas personas que aún muriendo por los síntomas del COVID no se le llegaba a hacer la prueba y no eran tomados en cuenta como una persona que murió por COVID-19? Bueno, si es fallecido, todos los fallecidos tenían que tener, cuando tenían sintomatología, como usted dice, tenían que hacerse su prueba de PCR diagnóstica. Y si no, se hacía una tomografía que daba con los síntomas un diagnóstico también clínico acerca del vínculo de ese paciente con el COVID. Y en segundo lugar, la parte epidemiológica, que es el tema de contacto. Si esa persona tenía o tuvo un contacto positivo con el cual en los últimos días, vamos a decir, en el rango de operación de los 14 días del virus, se daba un diagnóstico de COVID-19 para ese caso. Y todos esos casos eran notificados y enviados al SINAVE, porque que esa es la obligación. El diagnóstico no solamente es que tuviera un PCR positivo, que es lo ideal que en cada caso se tuviera, pero también se daban mediante el acompañamiento de la tomografía, la sintomatología o un estudio de complementario de inmunidad. Pero se demostró, por ejemplo, la periodista Edith Febles demostró que estas personas que sí estaban muriendo quizá por la causa del virus, aunque no tenía precisamente la prueba, no estaban siendo tomados en cuenta en los reportes que se hacía de salud pública en ese momento. Bueno, yo no recuerdo, o sea, que se probara semejante cosa. Lo que yo sí le puedo decir es que evidentemente en todos los sistemas hay alguien que probablemente no sea 100% efectiva el registro de la información estadística. Pero yo diría que para los fines de conducción de las políticas, la mayoría de las muertes que se produjeron estaban recogidas y contenidas en el SINAVE y era suficiente para dar la indicación de por dónde caminar en la conducción política. Mucha gente aquí habría que tomar en cuenta un elemento adicional. La cantidad de jóvenes en la fase inicial de la epidemia que simplemente lo que tenían era una sintomatología leve y que pasaban como si fuera un resfriado. ¿Cuántos fueron esos? Y sin embargo, probablemente muchos de ellos en los estudios mundiales indican que sí padecieron el COVID, pero no aparecen registrados como tal. Por tanto, esa parte dentro del movimiento estadístico de cualquier país siempre está ahí. Sin embargo, no tiene la trascendencia porque no implica hospitalización, no implica muerte, no implica ingreso a UCI ni ventiladores, de manera que pasan de desapercibido, vamos a decir, para el sistema. ¿Se reconocen esos márgenes? Bueno, dije ministro, yo me estoy yendo. Nuestra compañera. Ya me escuchan. Es la costumbre, miren. Yo tengo dos preguntas que voy a aprovechar. Primero, cuando estaban en este tiempo, cuando usted era ministro, Orlando Jorge Mera le dijo que se iban a ver en los tribunales a propósito de una denuncia que hizo el PRM de irregularidades en compras y contrataciones. ¿Qué ha pasado con eso? La primera pregunta. Y la segunda, un poco más de curiosidad. Yo quiero saber cómo se preparaba usted para estas ruedas de prensa que, debo de decir, para mí, aunque muchísimas veces no respondía a la pregunta que él lo hacía, yo entendía que por lo menos sabía manejarse muy bien desde el punto de vista mediático. Esas dos preguntas. Bueno, en la primera pregunta que usted me hace, él dijo que no veíamos en los tribunales. Yo estoy aquí.
estoy siguiendo mi vida normal. Eso no tiene fundamentación de ningún género, ni bajo la ley de compras y contrataciones, ni bajo ninguna cosa, porque no ejecutamos nada de eso. Ahí lo que hubo fue una cancelación de un proceso cuando se identificó que tenía fallos y sencillamente se canceló ese proceso. De manera que yo diría que básicamente eso era un acto de política en un momento electoral que se hizo a costa de poner en tela de juicio la moralidad de quienes conducíamos el ministerio en ese momento. Sobre la parte, cómo se preparaba mediáticamente, dice Natalie que lo hacía muy bien. Bueno, la preparación mediática no es que yo tuviera una preparación. Bueno, yo desde el año 2000 aproximadamente, pues he estado trabajando, como muchos de ustedes saben, en el equipo de Ojalá.do, con Roberto Rodríguez Marchena, Ramón Tejada Reed, Guillermo Ricard Calventi, que siempre hemos llevado primero perspectivaciudadana.com, en el que escribíamos los editoriales de los viernes, y todavía seguimos escribiendo ahora en Ojalá.do los editoriales de los viernes. Y esa función de comunicación la veníamos realizando. Teníamos también en el canal, en Telesistema, Ojalá, un programa de televisión que llevamos a cabo diariamente. Y esa es la experiencia que tengo en materia de comunicación. Bueno, de todos modos, a los médicos se les da muy bien la parte de la explicación, tienen ese gen docente, ¿no? Pero mire, doctor, hay un tema respecto que se había quedado del otro punto. Usted decía, hablaba sobre la parte de la tercera dosis, me parece que indicaba la falta de una data confiable, por tanto, lo que se tenía hasta ahora eran informaciones de los laboratorios, era la posición que tenía, pero vemos que ya hay países como Israel, entre otros, que ya están experimentando la posibilidad incluso de empezar a aplicar una tercera dosis. ¿Cuál es su posición sobre eso? Mire, nosotros decíamos, y en eso convergíamos en la posición de la OMS, de que no había, y del propio Fauci en Estados Unidos, de que no habían las evidencias que indicaran, y sigue siendo así, de que se necesite una tercera dosis. Aquí habría que hacer una diferencia entre lo que es el refuerzo que habitualmente conocemos en el ejercicio de los procesos de vacunación y lo que llaman tercera dosis, que es como, y es como se está planteando. Primera dosis, 25, 30 días después una segunda dosis y 30 días después, como se ha planteado ahora, una tercera dosis. Esos elementos es a los que ha hecho la OMS la información. De que hay investigación, sí. De que hay elementos claros, como el caso del informe chileno, que refleja un enfoque hacia mayores de 60 años, que sí sabemos, por ya estudios previos, de que la capacidad del sistema inmunológico de respuesta es mucho menor y que a mayor edad la capacidad de respuesta va disminuyendo. ¿Usted te que da a ese tipo de personas? Pero estamos hablando individualizada, porque no todo el mundo responde igual. Su médico, fíjese que es su clínico, que haga las determinaciones de que se necesite, entonces que se le ponga una tercera dosis. Ahora, habrá que acudir a una cuarta, una quinta, una sexta, a someter, y creo que el doctor William Hahn en algún momento en el programa de Julito lo explicaba bastante bien. El sistema inmunológico no puede estar siendo atacado permanentemente como si fuera algo que no puede generar daños colaterales por el hecho de estar vacunando, como se está sugiriendo, o como alguien incluso en la reunión con el propio presidente de la República llegó a decir que si, y es un médico, que si había que ponerse 5 dosis, 6, 7, él se la pone. Doctor, usted tendrá que creo que eso es un error. El tiempo se nos va, pero sí está de acuerdo con la tercera dosis en personas mayores. En casos específicos que se haga eso. Sí, y su puntualización se refiere a los jóvenes mayores de 18. Bueno, yo creo que es una locura ahora estar hablando a los jóvenes, aplicarle una tercera dosis. Esa indiscriminación en la aplicación de la tercera dosis, yo creo que es, desde el punto de vista al día de hoy, injustificable. Y el propio Estados Unidos, el propio Fauci lo ha estado estableciendo, no lo hay. Doctor, el porcentaje de fiabilidad de la Sinovac.
Bueno, ha estado explicado. Hay 2 informes de 2 estados, que es Uruguay, que acaba de publicarlo y está hablando de más del 90%. Es más, la diferencia en la reducción de mortalidad en Uruguay entre Pfizer y Sinovac es de 7-8 puntos. Están sobre el 90%. De manera pues que igualmente el ingreso a la hospitalización 88%. De modo pues que en general las tasas de reducción de muerte, de hospitalización y de ingreso a UCI, las dos producen efectos reductores que al fin y al cabo es la que tiene el mayor peso. Una última pregunta. Yo creo que tenemos que ir. Una última pregunta. Quiero precisar algo sobre la tercera dosis. Hay que diferenciar la opinión que dan las empresas farmacéuticas, fabricantes de estos productos, y la información que la investigación científico-clínica está produciendo. Doctor, finalmente, porque ya no tenemos tiempo para más, pero finalmente, ¿está de acuerdo con la mezcla de vacunas? Sigue siendo exactamente igual. Se han hecho ensayos en ese sentido, pero ayer salía la información del propio CDC que va a publicar los efectos de la Johnson & Johnson en la producción del Guillain-Barré. Entonces, si vamos a seguir induciendo vacunaciones masivas sin tener información. ¿Y cuánta gente aquí se puso la Johnson & Johnson? Señores, una pregunta para cerrar. Señor Cárdenas. Lo que está surgiendo la investigación es que está vinculado al Guillain-Barré. Nos dan 2 minutos más. Angeli, una ultimísima pregunta para terminar. Mire, señor Sánchez Cárdenas, hemos visto una actuación del Ministerio Público los últimos días que han estado llamando a ex servidores públicos para que rindan cuentas de su gestión. ¿Cree usted que en algún momento usted va a ser llamado por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre su gestión, o usted ha sido llamado por el Ministerio Público para rendir cuentas sobre su gestión? A mí nunca me han llamado. Nunca lo han llamado. ¿Cree usted que tiene esa posibilidad de que lo llamen? Yo pienso que no. Yo no he ido allá a hacer negocio, ni a robar, ni cosas por el estilo. He hecho mi trabajo con decencia y he trabajado con todo el rigor técnico moral que se necesita en una administración pública. Es más, mi gran preocupación no es solamente producir resultados de la gestión, sino esencialmente salir éticamente en las condiciones que yo debo salir como funcionario público, no solamente por mí, sino por mi historia familiar. Señores, muchas gracias al doctor Sánchez Cárdenas por haber estado con nosotros. Recuerden que en el día de mañana vamos a estar nosotros por aquí, por la 91.7 como emisora matriz, en los canales de Salazar. Giovanni, ahora nos vamos para mi canal. Como en Altice, y en Instagram pueden buscarnos en Sin Cuento y Sin Maquillaje. Será hasta mañana que estaremos con ustedes.